Perfecto, así que bienvenidos los que están en vivo, los que están en diferido. Es siempre una alegría tenerles acá, aprendiendo de la palabra, que es de donde sale nuestra vida, de donde sale nuestra renovación, de donde sale las respuestas para nosotros. Nosotros podemos buscar en esta vida terrenal las respuestas, pero las respuestas las tiene la palabra de Dios, las tiene Dios para nosotros. Y paso de una vez a compartir inmediatamente con ustedes el tema de hoy, es los ministerios como regalo de Cristo a la iglesia. Ese es nuestro tema de hoy y eso es un buen tema porque nos ayuda como puente a lo que habíamos aprendido el mes pasado, que es todo el mes de la Biblia. Concluimos el mes de septiembre así y ahora entramos al mes de octubre, al tema de la honra de la familia pastoral, pero eso lo vamos a iniciar el sábado, así que hoy miércoles 1 de octubre yo pretendía hacer un puente que una lo que viene atrás, lo que acabamos de ver, con lo que nos toca ya ahorita. Entonces, ¿por qué no comenzar con los ministerios en general? ¿Verdad? Antes de entrarle al tema de lo pastoral, los ministerios como un regalo de Cristo para la iglesia. Y entonces vamos a ver qué nos dice este estudio. Cuando Cristo ascendió, cuando Cristo se fue, no dejó a su iglesia sin estructura. Al contrario, Él como cabeza dejó al cuerpo, es decir, a su amada iglesia, bajo el cuidado y edificación de los ministerios primarios. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Él dio ministerios como regalos para edificar y cuidar a su pueblo. Cada uno de estos ministerios cumple una función única y necesaria para la salud del cuerpo. Y para eso vamos a ver lo que dice en Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Una escritura muy conocida para los que ya han tenido un poquito más de estudio en la palabra. Y si no, pues ahí está. Dice Efesios 4, del 11 al 13, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Yo no puedo encontrar otra escritura más idealista que esta, ¿verdad? Y así es Dios. Dios es idealista porque Él es perfecto y Él quiere llevarnos a la perfección. Todo esto nos puede sonar pretencioso a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nos puede sonar como un mortal pisar el Everest. Pero no, Dios en su gracia infinita nos va enseñando cómo es que cómo es que esto va pasando. Esto no lo vas a hacer tú solo. Esto lo vas a hacer como cuerpo de Cristo. Esta es una vivencia como iglesia. Por eso es bien importante pertenecer a la iglesia. Entonces vamos a ver aquí los 5 ministerios. Por eso es que siempre ando yo recordándoles a ustedes que por favor asistan a su iglesia local, tengan su pastor, métanse con esos ministerios que vamos a aprender hoy. Son buenísimos. 5 ministerios que el Señor Jesús nos dejó. Número 1 está ahí, el apóstol, por poner un orden, ¿verdad? Que tiene una cierta coherencia, no que sean mayores unos que los otros delante del Señor ni de la iglesia, pero cada uno tiene tiene una función específica y vamos a ir aprendiendo de eso. Número 1, el apóstol, ahí tenemos el compás, es como un arquitecto, ¿verdad? Es el símbolo del compás, es el que escogí yo y era como es un constructor, ¿verdad? Vamos a aprender del apóstol. Número 2, está ahí en el dedo índice el profeta, una trompetita, ¿verdad? Qué cosa mejor que una trompeta para simbolizar al profeta. Número 3, el evangelista. Pues ahí ese, aunque no ustedes no lo crean, ese es un pescado, ¿verdad? Me lo hizo mero raro, pero es un pescado. Ustedes digan que sí, ¿verdad? El pescado, el símbolo universal de ganar almas. Cuarto, pastor. Eso que ven ahí es una ovejita y encima está un cayado, ¿verdad? Un cayado de aquellos con los que se jala a las ovejas, como especie de bastón curvo al final. Y número 5, el maestro,
pues la Biblia, ¿verdad? Lo que acabamos de aprender durante todo el mes de septiembre, la palabra de Dios. Eso nos da un poquito de ilustración de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos entonces al primero, número uno, el apóstol. Él es enviado a fundar, ¿verdad? Esa es su función. Función, el apóstol es un enviado, un pionero que abre camino a nuevas obras, establece fundamentos y extiende el evangelio donde aún no ha sido predicado. Entonces, si se dan cuenta ustedes, eh, misionero, apóstol, este enviado, es una persona que va a romper el hielo, es un rompehielos, es una persona que hace algo donde no hay nada, es una persona de mucha iniciativa, de mucho carácter. Aquí vemos el carácter del apóstol, dice, visión amplia, espíritu de sacrificio, autoridad espiritual. El apóstol es constructor, pero siempre siervo también, ¿verdad? Perdón, se me fue esta. Vamos a regresar. Ahí está, muy bien. Entonces, nos damos cuenta nosotros que la función del carácter, perdón, el carácter del apóstol es un carácter con una visión amplia. Eso es bien importante entenderlo porque esta persona tiene que ver el cuadro completo. Esta persona no puede llegar a decepcionarse y decir, aquí no hay nada, aquí no pasa nada en este pueblo, aquí no creo yo que vaya a funcionar un ministerio. Al contrario, se pone contento cuando mira que no hay nada, porque es como aquellos locos creativos que se ponen felices cuando miran una pizarra en blanco, ¿verdad? Donde otros lloran, ellos están felices, como niño en dulcería. Pues entonces el apóstol es así, es una persona que es el siervo que tiene ese carácter constructor, a él le gusta empezar desde cero, ¿sí? Tiene ese carácter, tiene ese llamado. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, así que ustedes son el edificio cuyo fundamento son los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces vemos nosotros que Jesucristo fue el que dejó estos ministerios, ¿no? Esto no fue algo que una institución moderna que ahora se pusieron de moda esos nombres. No, esto es antiguo, mis hermanos, estas son sendas antiguas, hace 2000 años, ¿verdad? Que está esta estructura y que bien o mal se va llevando en las diferentes iglesias, cada quien con su interpretación. Aquí estamos dando la interpretación que consideramos la más cercana, ¿verdad? A lo que nos han enseñado. Y bien importante que tengamos una visión clara de un apóstol. Creo que se ha desvirtuado un poquito el nombre, ahora es como un CEO, ¿verdad? Como un jefe de una corporación enorme. Pero no, miren, yo he conocido apóstoles que me han hecho llorar. Conocí uno en Guatemala, por ejemplo, eh, un apóstol que había fundado varias decenas de iglesias allá por el occidente y especialmente por el occidente de Guatemala, del lado izquierdo del mapa, digamos el oeste del mapa. Y yo conocí a este apóstol ya ancianito, ¿verdad? Ellos no le decían apóstol, pero yo intuí y por la historia que me contaron que él era el apóstol. Entonces él fundó una serie de iglesias y entonces él cuando empezaba una iglesia y ya estaba bonita, levantaba algún líder y ya lo dejaba encargado y ese se iba formando como pastor y luego él se iba y con lo poquito que él tenía de dinero, él empezaba otra obra, vendía todo lo que tenía, se deshacía de todas sus cosas y empezaba en otro lugar y así él fue fundando, sacrificándose, fue fundando obras y él hizo varias decenas de iglesias y cuando yo lo conocí él estaba durmiendo en una camita, en un cuarto bien sencillo con su esposita ya grande y yo fui a orar por él, estaba enfermo y después ahí me enteré de que él había sido el fundador de la iglesia donde había predicado yo el día antes. Y resulta que ahora el pastor joven que estaba, que era un nieto, no sé qué de él, había tomado posesión de la iglesia y él era el que la estaba pastoreando, pero a él lo sacaron del templo. Y él no tenía ni siquiera una casa propia donde vivir porque él
Todas sus propiedades, todo lo que él había ganado, lo había metido en la obra y ahí se había quedado. Y él se quedó sin casa, imagínense ustedes. Realmente yo ahí aprendí que es un apóstol. Eh, es un pionero, es una persona muy especial, sin las cuales esas personas no habría mucha obra que hoy existe. Stanley M. Horton dice, el apóstol es alguien que enviado por Cristo hace visible el reino en contextos nuevos. O sea, subrayen por favor, enviado por Cristo. O sea, esta es una inspiración de parte de Dios. El hombre puede a uno enviarlo, ¿verdad? A los siervos de Dios los puede enviar, pero este es un llamado específicamente de Cristo para las personas que son llamadas a esto. Eh, y estos apóstoles hacen visible el reino en contextos nuevos. Eso es bien importante entenderlo. Aquí tengo una nota académica. La palabra griega apóstolos significa enviado con autoridad, usada en el mundo antiguo para embajadores oficiales. Entonces, imagínense ustedes, así como cada país envía sus diplomáticos, sus embajadores para representarlos en los diferentes países para que hagan negocios con los presidentes de esos países, pues de esa manera Dios tiene sus embajadores. Los apóstoles son enviados por Dios. Obviamente hay que subrayar las diferencias, ¿verdad? Estos son hombres de fe, hombres llamados por Dios, gente santa que ha decidido dejar todas sus cosas y sus negocios privados por servir al Señor. Estos son, mis hermanos, estos son ministerios primarios. Recuerden, estos no son ministerios dentro de las cuatro paredes de la iglesia únicamente, sino que son ministerios del cuerpo, son ministerios primarios. Esto significa que tienen un llamado especial, que no son ministerios, digamos que circunstanciales, sino son llamados muy especiales. Número 2, vamos con el profeta. Número 2, el profeta, la trompetita que anuncia, que toca claro, ¿verdad? Si hay en una orquesta un instrumento que se sale, ¿verdad? Aunque tú le trates de bajar el volumen, es la trompeta, tiene una distinción y por eso es que es muy buena como un llamado en la guerra, ¿verdad? En la guerra antigua usaban el cuerno o el corno o la trompeta para llamar. ¿Se recuerdan ustedes en las películas, verdad? Se oye la trompeta que levanta a todos los soldados en la madrugada. Tatarra, tatatara, tatarra, tatatata. Eso despierta a cualquiera. Así es un profeta, es una persona que despierta a cualquiera. Miren la función del profeta, dice, el profeta transmite el mensaje de Dios con claridad para exhortar, corregir y consolar. Ahí están tres funciones importantísimas: exhortar, corregir, consolar. Su papel es aplicar la palabra a la vida de la iglesia en forma oportuna y con revelación. O sea, él puede predicar, digamos, un sermón, pero lo va a hacer proféticamente, va a aplicar en una forma, en una aplicación en el momento que está viviendo la iglesia, y la iglesia lo va a sentir. Y además puede también dar una palabra de parte de Dios que no necesariamente esté escrita en la palabra, sino una palabra profética que sea revelada en el momento a él y que él pueda darla a la persona o a la iglesia como institución. El carácter del del profeta es un carácter de fidelidad a la voz de Dios. Esto es bien importante porque no podemos nosotros decir que alguien es un profeta si se va a inventar las cosas. El profeta es una persona que se apega a lo que Dios le dice. Es una persona que lo hace con integridad, discernimiento espiritual. Bien importante esto. Yo he tenido el honor de conocer a algunos profetas, no muchos. En toda esta vida de cristiano he tenido la oportunidad de conocer a algunos pocos profetas. Algunos piensan en las iglesias que ya no hay profetas, que Juan el Bautista fue el último y se acabó. Pero eso no es cierto. Sí existen estos ministerios. Jesucristo nos lo dejó como regalos para la edificación del cuerpo de Cristo. Que no los promuevan en las diferentes iglesias, esos son otros $10, ¿va? O sea, es ya de acuerdo al manejo de cada iglesia.
pero donde se les da libertad, donde se creen estos ministerios, en donde se cultivan, claro que hay. Y los profetas que he conocido han sido personas muy impactantes para mi vida. También en el caso anterior, apóstoles, he conocido por ahí uno que otro, no muchos. Y son gente muy impactante, son gente que tiene un gran peso en lo que hacen y dicen para Dios. Continuemos entonces. Muy bien, 1 Corintios 14:3 dice, 1 Corintios 14:3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces ahí está, bien claro, ¿verdad? En 1 Corintios Pablo lo está diciendo a la iglesia de Corinto. Ahí está el tema, edificar. El profeta va para edificar, para exhortar, para consolar. A veces las iglesias necesitan la visitación de un profeta o que el profeta se exprese de parte de Dios para empujarla a tomar una acción, a tomar una decisión. A mí me ha tocado en lo personal sí recibir la ayuda de un profeta. Por ejemplo, el estar aquí en Estados Unidos, el cual no era mi plan personal, fue empujado por Dios a través de un profeta. Recibí una palabra oportuna en Florida que no me la esperaba, que me agarró honestamente de sorpresa. Yo pensaba otra cosa, Dios tenía sus planes y esa palabra fue confirmada. En cuestión de 7 días estaba el cumplimiento de la palabra y en cuestión de un mes estábamos con mi esposa obedeciendo esa palabra que el Señor nos dio. Ya nos estaba preparando el Espíritu Santo, pero este profeta fue usado por Dios para dar esa palabra. Gordon Fee dice, el profeta recuerda constantemente a la iglesia que Dios sigue hablando y guiando. O sea, esa es su función, estar recordándole al pueblo de Dios que Dios sigue hablando, que no es solo lo que está escrito en la Biblia y hasta ahí. No, Dios, claro que Dios te puede mandar un mensaje profético, claro que Dios puede hablarte a ti a través del Espíritu, pero a veces el profeta, la unción del profeta ayuda a que uno vuelva a ese campo de oír a Dios, de saber que es un Dios dinámico que se comunica con su pueblo. Vamos al número 3, el evangelista. Ahí está el simbolito del pescadito, ¿verdad? Parece que no tuviera cola ese pescadito, pero ustedes digan que es un pescadito. Este es un proclamador y ganador de almas. El evangelista es un proclamador y ganador de almas. Su función, el evangelista proclama las buenas nuevas de salvación, alcanzando a los perdidos con un mensaje claro y llamado a la fe en Cristo. Creo que no hay mucho que explicar. El evangelista se caracteriza por ser una persona que no va a estar quieta en las 4 paredes de la iglesia. Dentro de las 4 paredes de la iglesia. Este va a estar siempre con el deseo de hacer un evento, de hacer un llamado. Va a ser la persona que va a estar siempre viendo cómo hace para atraer a los no creyentes. No va a estar tranquilo con servicio tras servicio, culto tras culto, prédica tras prédica. Si él no ve convertidos para Cristo, él va a estar peleando porque hayan convertidos, porque haya gente que está perdiéndose, que sea alcanzada. Esa es su función. Y es maravilloso porque la iglesia de Jesucristo es llamada a ser evangelista, pero necesita esos líderes con ese carácter tan marcado. Su carácter es pasión por los perdidos, claridad en el mensaje, sensibilidad al Espíritu. Déjenme decirle que esa sensibilidad al Espíritu aplica para los 5 ministerios primarios. Obviamente, no pueden ser ministerios secos sin esa vivencia del fuego del Espíritu Santo, porque entonces se convierten solamente en títulos y no funcionan en una forma dinámica. Todos los ministerios tienen que estar bajo el fuego del poder del Espíritu Santo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le dijo Pablo a Timoteo, el joven Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, nosotros sabemos que Timoteo fue dejado para ser un pastor, era un pastor joven, cuidar ovejas, trabajo que había Pablo ayudado a hacer como apóstol, había aperturado el ministerio, pero él tenía que dejar pastores, y aquí está dejando a un pastor llamado Timoteo, pero le recuerda a este pastor que no se vaya a estar encerrado en las 4 paredes, le está diciendo, haz obra de evangelista. O sea que
Es bien importante esa obra. Cuando hay un evangelista, ustedes lo van a notar. Van a ver que es una persona que tiene un mensaje sencillo, pero poderoso, contundente hacia la conversión de las almas a Cristo. Ustedes van a, por ejemplo, un cristiano de años que escucha a un evangelista y dice, pero ¿y por qué usted me está predicando? Yo ya soy cristiano hace años, me está predicando de Cristo y me está llamando al altar a convertirme. Entonces, lo que logra el evangelista cuando predica delante de la iglesia que ya está convertida hace años es pegarle esa pasión por ganar almas. Y entonces se recuerda al cristiano promedio, dice, uy, hace ratos que no evangelizo, hace ratos que no le comparto a alguien de Cristo, hace ratos que no me gano un alma. Entonces se contagia con el espíritu que este evangelista emana. Nathaniel M. Van Cleef dice, el evangelista mantiene a la iglesia orientada hacia afuera, lo que les decía, ¿verdad? No adentro de las paredes, afuera, recordándole que el campo es el mundo. Siempre va a estar recordando eso y a la iglesia se le olvida porque la iglesia entra en una zona de confort y de acomodamiento. Muy bien, vamos con el 4, el pastor. Ahí está el simbolito de la ovejita con el cayado. El pastor es un cuidador y un guía. Su función, el pastor alimenta, ¿verdad? Da la palabra, protege y guía al rebaño de Dios. Es cercano a las ovejas, conoce sus luchas y las fortalece en la palabra. O sea, da un refuerzo a las luchas de la oveja con la palabra. No trata de resolver las cosas por sus fuerzas, sino con la fuerza de la palabra. El carácter del pastor es compasión, paciencia, o sea, compasión, compasivo, ¿verdad? Paciente, tiene una vida ejemplar, su vida tiene que ser ejemplar. Es un siervo que imita al buen pastor Jesús. Eso es una señal muy importante, ¿verdad? Ese carácter del pastor no es una estrella de cine, una estrella, ¿cómo se llama? Que se luce, un artista, ¿cómo se llama? Un showman, no es eso. Al contrario, es una persona llamada a la compasión, a la paciencia, a la vida de ejemplo. Si le toca figurar, es porque tiene que hacerlo, pero no es porque esté buscando su exaltación, su ego, ¿verdad? Muy bien, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, dice acerca del pastor. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, sino de buena gana, como Dios quiere. Miren qué importante esto. El pastorado no es algo que se vaya a hacer por imposición, algo que se tenga que hacer por una mero compromiso, sino esto es algo que nace. Este es un llamado, esto es algo que se hace de buena gana, con una pasión increíble. Esa es una señal importante como en todos los ministerios. Guy P. Duffield dice, el pastor no solo predica, sino que camina con su pueblo, cuidando de sus almas. Entonces, sí es su función predicar. Esta es una de sus prioridades, predicar el evangelio, pero también caminar a la par de las ovejas. Esto es bien importante. Vamos con el número 5, el maestro. Ya vieron que no nos estamos deteniendo mucho en cada uno porque no nos abundaría el tiempo, pero queremos dar nada más una imagen así global de los 5 ministerios. El quinto es el maestro. Miren, yo personalmente creo que yo los agrupo en 4, ¿verdad? Porque pastor y maestro los pongo juntos, pastor y maestro. De hecho, así dice en la palabra, pastor y maestro. Pero pueden haber maestros que no son pastores. Eso sí es bien claro. Entonces, por eso se le pone como un quinto ministerio, pero casi siempre funciona pastor y maestro. Muy bien, el maestro es el fundamento de la doctrina. Sus funciones, el maestro instruye al pueblo en la verdad, profundiza en la palabra y protege de la falsa enseñanza. Su carácter es la claridad, la fidelidad bíblica, la paciencia para enseñar. Quiero decirles que también he tenido la oportunidad de conocer maestros que no son pastores. Que todo el mundo le dice, pastor, mira, fíjate que yo no soy pastor, yo soy maestro de la palabra. Y entonces esa persona
se dedica a enseñar y la gente a veces se confunde porque dicen, es que él le enseña muy bien, él sabe mucho de la palabra, él nos enseña. Y le dicen pastor, pero realmente no está dedicado a eso, sino que está dedicado puramente a la enseñanza. No ejerce las funciones completas de un pastor. Y hay un pastor sobre él que es el que ejerce ese ministerio. Entonces sí se puede ser perfectamente un maestro, cumplir con sus clases, dar sus enseñanzas a los alumnos, graduar en diferentes cursos. Puede ser un maestro que esté funcionando, por ejemplo, en un instituto teológico, sacando camadas de nuevos ministros de Dios, pero no está ejerciendo el pastorado. Entonces sí se puede. Pero dentro de la iglesia, lo que más he visto es que casi siempre funciona pastor maestro. Y les voy a decir una cosa importante. No puede, a mi juicio, no puede haber un pastor que no sea maestro. Eso sí no se puede dar. ¿Por qué? Porque el pastor tiene sí o sí que enseñar. Entonces estaría mutilado si no pudiera enseñar. No podría ejercer el pastorado. Esa es una de las funciones primarias del pastor, es enseñar la palabra y por lo tanto pastor y maestro, a mi juicio, van casi siempre de la mano. Aclaro, pueden haber maestros como tales sin ser pastores. Y vamos llegando aquí al final. Segunda Timoteo 2:2 ilustra acerca de los maestros. Dice, y lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda, le está diciendo otra vez Pablo a Timoteo, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Pues que él tenía que trasladar los conocimientos que Pablo le había dado. Entonces en ese momento Timoteo tenía que ejercer la función de maestro, como buen pastor que él era, ¿verdad? Obviamente. Muy bien. Y luego terminamos con Roger Strontal. Dice, el maestro asegura que la iglesia tenga raíces profundas en la palabra para que no sea llevada por todo viento de doctrina. Esto es sumamente importante porque hay mucha gente que asiste a iglesias y que lo hace de muy buena gana, con muy buen corazón, pero a veces no están siendo enseñados. Se conforman con la prédica del domingo o del sábado y solo por encimita van aprendiendo, y cuando tienen la necesidad de compartir la palabra están neófitos, no tienen conocimiento, no tienen raíces. Entonces cuando viene también la prueba, el enemigo los puede sacudir de tal manera que su fe se puede apagar. Entonces el maestro tiene la función de enseñar con raíces profundas, que la persona sepa, conozca la doctrina, para que no cualquier viento vaya a traerse abajo a esa oveja, sino que al contrario, sean ovejas sanas, firmes, fuertes, que ya estén incluso enseñándole a otros. La conclusión entonces, mis queridos amigos, hermanos, es que cada ministerio es diferente. Cada uno de estos 5 ministerios ya vieron ustedes que son diferentes, pero todos apuntan al mismo fin. ¿Cuál es el fin de los 5 ministerios primarios? Es edificar el cuerpo de Cristo y llevarlo a la madurez. Ninguno es superior a otro. Juntos reflejan la plenitud de Cristo en la iglesia. Sería como decir, el dedo pulgar es el más importante de todos. No, el dedo pulgar es el que se junta con todos, ¿no es cierto? Por eso queda perfecto en el apóstol, porque el apóstol tiene relación con todos los ministerios. El profeta, ahí está el dedo índice que señala, ¿verdad? Que está dando un direccionamiento. El evangelista es aquel el que está siempre, va por los pescaditos, va por las almas nuevas, tiene pasión por ello. El pastor que está cuidando a las ovejitas y enseñándoles como un buen maestro. Y también el maestro que no es pastor, ayudando a su pastor a enseñar, porque tal vez el pastor ya no se da abasto. Y por último, un llamado a la acción. Ya saben ustedes que a mí me gusta ser pragmático, no me gustan las enseñanzas si no se pueden aterrizar, me gusta que aterricen. Ese es el llamado a la acción, accionemos. Como creyentes debemos valorar estos dones
Estos son regalos, estos 5 ministerios son regalos que le ha dado Dios a la iglesia. Recibir lo que viene de cada ministerio en obediencia y también con disposición de colaboración para que continúen edificando a la iglesia eficazmente. El trabajo como cuerpo de Cristo se logra cuando cada quien hace su parte, ¿verdad? Así que es bien importante que nosotros entendamos esto y que sepamos que Dios es el que nos ha dado ese regalo de los 5 ministerios. Yo quiero que hagamos una corta oración, luego vamos a tener un tiempo de preguntas, de respuestas y de aportaciones de parte de ustedes. Cierra tus ojos un momento. Padre, ayúdanos a valorar los 5 ministerios, Señor. Que no se nos pasen por alto, que no pensemos que solamente hoy en día hay pastores, que sepamos que hay otros ministerios primarios poderosos que tú pusiste, Señor, como esa mano poderosa y amorosa para edificar a la iglesia, para prepararla como una novia sin mancha y sin arruga para el día de tu venida, Señor, para presentártela a ti mismo, Señor, como esa novia hermosa. Señor, esta mano está ayudando a edificar, a vestir, a limpiar, a perfeccionar, que cada uno de nosotros como parte de la iglesia sepamos recibir las enseñanzas, las exhortaciones, las correcciones, la autoridad que nos es enviada de parte tuya, Señor, que no la rechacemos, que no la critiquemos, sino que al contrario, la apoyemos, la llevemos a la práctica, la llevemos, Señor mío, a seguir el ejemplo de cada uno, en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros funcione dentro de su iglesia, en una manera eficaz, debajo de estos ministerios santos que tú levantas para tu iglesia, Señor. Gracias por ese regalo de cada uno de esos ministerios, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos a poner entonces un tiempo de preguntas, respuestas, de aportaciones. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que hayan escuchado bien la enseñanza. Si alguien tiene alguna aportación, ahorita puede activar su micrófono y puede participar. Hay una manita por ahí subida, no sé de quién es, pero si es tuya, solamente activa tu micrófono y habla con toda confianza. Adelante. Vamos a ver. No sé quién era la manita de arriba. Muy bien, yo creo que era mía. Yo mismo me estaba levantando la mano. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Nadie? Terminamos entonces. Mario, yo quiero hacer un Adelante. aporte. Dale, Gilson. Me llamó la atención porque vos mencionaste el apostolado, profeta, evangelista, el pastor y el maestro, pero yo no había escuchado el tema del maestro. Fíjate, para mí esto es un tema totalmente nuevo, de que una persona que no sea pastor tiene las calidades para poder hablar con los demás acerca de la palabra de Dios. Yo pensé que ese era no quiero usar la palabra membresía, pero era algo muy del pastor, en donde no había quien tuviera una calidad de apoyo hacia él, sino que él era solo, o sea, vos sos solo, y ahí tenés que ver cómo salís y todo, ¿verdad? Dios te ha iluminado a vos, entonces vos tenés la facultad de manejarlo todo, palabra de Dios, la enseñanza, el apoyo hacia las personas, pero ahorita que mencionaste vos que uno se le puede pegar a esa persona, no sé quién figura, como vos lo acabas de decir, dentro de tu ministerio, pero no sé, se me hace, perdóname si soy ignorante en eso, pero creo que de repente la maestra sería tu esposa. Puede pasar ese tipo de cosas, tal vez si vos puedes ampliar un poquito. A mí me gustaría saber de eso, aprender un poquito más y de repente saber que también hay figuras alternas en donde uno puede en algún momento, sin menospreciar el compromiso tan grande que se tiene de pastor, poder acudir a una segunda persona. Gracias, Marito, y feliz noche. Gracias a vos, mi querido Gilson. Creo que es una buena pregunta, muy válida. Aquí tenemos muchos años ya de estar en este grupo con ustedes. Tal vez yo nunca había estado compartiendo con ustedes
algo tan sistemático como lo que estoy haciendo ahora, porque ahora estoy también al mismo tiempo de compartir con ustedes, pastoreando un pequeño grupo que estamos levantando aquí en Oxnard. Entonces yo tengo que pastorearlos a ellos y estoy aprovechando para hacer un paquete, como te decía al principio, de enseñanzas. Y a eso obedece tal vez que estamos tocando este tema. Pero Gilson, dentro de la informalidad que hemos tenido dentro de este grupo, que no ha sido iglesia, ha sido un grupo paraeclesiástico de amigos, sí, yo he tratado de cumplir algunas funciones pastorales como, o magisteriales, como por ejemplo que el hecho de yo a veces delegar dentro del grupo. Hay varios de ustedes que han enseñado en este grupo, que yo les he pedido, incluso incluyendo tu persona, les he pedido que den algún tema de vez en cuando. No lo hago muy seguido porque no pretendo cargar a nadie, pero a veces lo he hecho y enseñan muy bien. Y lo he hecho precisamente con la gente que yo veo que tiene la capacidad. Entonces ahí estoy ejerciendo un poco mi función como pastor, empujando, ¿verdad? Enseñando, encomendando a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Entonces te das cuenta a lo largo de los años vos mismo fuiste empujadito y no te diste cuenta, fue como muy natural. También a vos te ayudó, por ejemplo, mucho en que en tu trabajo vos capacitas académicamente a la gente, se nota que sos una persona que se pone con mucha facilidad frente a un proyector, frente a un micrófono y le habla a grupos. Entonces, esa naturalidad la hemos usado nosotros acá para beneficio de miembros del cuerpo de Cristo. Así es como se hace en las iglesias, igual. Y eventualmente hay gente que se va enamorando de ese ministerio, va sintiendo ese llamado, y dice, no, pastor, mi pasión es enseñar, yo lo que quiero es enseñar. Y ahí andan con un montón de libros y se meten al instituto teológico. Es gente que no le hables de otra cosa porque solo enseñar y enseñar y enseñar, y esa es la pasión de ellos. Ese es un maestro llamado, digamos, con un ministerio primario de maestro, pero no significa que, por ejemplo, la maestra que enseña a los niños el domingo no es una cuidadora de niños. Esa maestra tiene que saber de la palabra, tiene que tener una pasión por los niños y les va enseñando sus primeras letras. Vos mencionaste, por ejemplo, a Mariel. A ella le ha tocado, cuando nosotros hemos, en los momentos en la vida donde hemos pastoreado, a ella le ha tocado ser maestra de niños. Y ayer hablábamos precisamente con unos hermanos de la iglesia, que por cierto no los veo hoy. Estos hermanos les decía yo, a Mariel le ha tocado cuidar y formar a niñitos tremendos. Teníamos unos niñitos que mis hermanos, la verdad yo sentía compasión por mi esposa porque eran unos niños súper molestones, terribles, de esos terremotivos que nadie aguanta. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que uno de esos terremotíos, que era de los que más fastidiaba, de los peores, ahora es un pastor en El Salvador. Y él se recuerda perfectamente de su maestra Mariel. Él no se va a olvidar que ella fue la que le dio el primero, al ABC, las cosas básicas de la palabra de Dios. Miren ustedes qué importante. Entonces, el maestro puede uno decir, ay, es una maestra, está cuidando niños. No, 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 no está cuidando niños, es una maestra de niños, un maestro de niños. ¿Saben ustedes que hay un llamado para eso? Que hay personas que se especializan en eso y terminan manejando todo el ministerio de un ministerio. Por ejemplo, si es un ministerio grande en donde hay cientos de niños, ustedes van y averiguan y hay un director y una directora, una pareja que dirigen el ministerio de niños. Y ellos tienen un llamado primario de ser maestros, esa es su pasión. Entonces ahí, Gilson, ahí te puedes mover. Por ejemplo, vos, si vos querés servir dentro de tu iglesia, este puede ser un campo, yo te lo recomiendo, perfectamente acoplado a tu carácter. Sos una persona envidiable en la facilidad del habla. O sea, yo te oigo y yo me siento torpe a la par tuya para hablar. O sea, vos sos una persona muy expresiva, sos una persona que le fluye. Y yo creo que sí, Dios te ha dado esas habilidades y debes usarlas, ¿verdad? Para colaborar con tu pastor, colaborar donde vos estés. Acá, por supuesto que siempre vamos a contar con vos. Y yo sé que si el día de mañana yo te pido un tema, vos con pasión lo haces. Yo sé que das lo mejor, ¿verdad? Aquí hay varios. Gerardo es una persona que enseña también. Él, estoy seguro que él ya nos dio algún tema algún día. Es una persona también que sabe mucho.
Diego es una persona que tiene una facilidad impresionante de hablar frente al público. Ya le vamos a dar también. Ya una vez lo puse en la iglesia de Taos, le di la oportunidad de que nos diera un microtema y lo hizo muy bien. Sé que también tenés un llamado, Diego, para eso, porque conozco tu capacidad. Recuerdo cuando te tocó, ¿cómo se llama? Me acuerdo cuando Diego estaba graduándose, preparándose para su seminario y le tocó pasar. Miren, yo estaba oyendo a los papás, la gente no sabía quién era el papá de quién, ¿verdad? Yo estaba escuchando y aquel paseaba de un lado para otro dando como que era pastor, parecía un pastor predicando en lugar de dar un seminario, ¿verdad? Y entonces los que estaban atrás de nosotros, yo me recuerdo que solo dijeron, puchica, ese chavo, sí, ese parece predicador, dijeron. Y yo me reí porque dije, ya Dios está marcando a este hombre para lo que va a hacer algún día en el futuro. Entonces te va a llegar el momento. Yo sé que vas a estar frente a gente y les vas a enseñar. Sé que esa capacidad de hablar hasta por los codos no es por gusto. Eso es algo que Dios usa. Si tú eres una persona muy habladora, seguramente seas de algún ministerio de estos, ¿verdad? Puede ser un maestro, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, alguien que le gusta ganar almas, no lo sé, pero eso ya depende de la pasión de cada quien. Adelante, mi querido Ed, ahí estás con la mano levantada, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Número uno, Diego, quiero comentarte que te acaban de profetizar y yo en el nombre de Jesús también creo que eso es u- una de las partes muy importantes de tu vida y yo estoy seguro que es, no, la palabra no va a ir por gusto. Creo que esa palabra va a llegar a tu vida, tarde o temprano va a llegar. Así que espérala en el nombre de Jesucristo. Y segundo, pues quiero dar la bienvenida a las señoritas que están acá. No había tenido el gusto de poderlas saludar antes, pero me alegra poder saludarlas. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, como siempre, ¿verdad? Quería comentarles, he estado un poco ausente porque hasta ahorita estoy saliendo de una gripe mala que tuve de casi 15 días. Entonces, pues ahorita, gracias a Dios, ya estoy saliendo de esto. Qué bueno, qué bueno. Pero lo que quería comentarles era que realmente cuando nosotros vamos a una iglesia, creo que debemos de estar 100% seguros de que en esa iglesia se manejan los cinco ministerios, porque es una parte muy importante de cada una de las iglesias, es el cuerpo de Cristo realmente. Y algo bien importante que dijo Mario fue que si el pastor no es maestro, hay que dudar un poquito, no de la calidad, porque el llamado es del Señor, ¿verdad? Pero sí creo que el pastor debe de ser maestro, porque es la enseñanza pura que él está dando y que cada una de las personas que llegamos a una iglesia confiamos en que la palabra está bien dicha, ¿verdad? Entonces recae mucho la responsabilidad sobre el pastor, pero si el pastor no es un verdadero maestro, es un poco complicado. Y también lo dijo muy bien, de que un maestro puede ser solo maestro y no pastor, ¿verdad? Porque no tiene el llamado. Pero mi tema era de que realmente nosotros tenemos que tener cuidado en buscar una iglesia donde estos cinco ministerios se muevan perfectamente bien. Y muchas gracias, Mario, por mencionarlos, porque me hacía falta uno. No me recordaba muy bien y muchas gracias. Gracias, Les deseo gracias a una buena vos. noche. Gracias a vos, Ed, Gracias. y espero que te continúes mejor, que te recuperes al 100%. Sé que sos un hombre muy activo, muy empresarial y necesitas estar al 100%, ¿verdad? Para que estés pleno y estés contento. Gracias, Ed, por puntualizar esos temas. Gracias por dar esa palabra a Diego. También gracias por recibir ahí con cariño a Laura y a Jackie, ¿verdad? Ellas son miembros, son ovejitas de mi iglesia en Oxnard. Yo fundí ahorita los grupos porque ya no me alcanza el tiempo. Entonces yo dije, ¿por qué voy a estar enseñando aquí, allá y duplicando mis esfuerzos cuando yo puedo integrar? Somos un mismo cuerpo, no importa que estemos en Guatemala, en México, en Estados Unidos, somos del mismo cuerpo, mis hermanos, ¿verdad? Y ustedes saben que hay mucho amor para ustedes, pero también el tiempo a veces uno tiene que administrarlo de la forma más correcta, ¿verdad? Entonces me estoy muy feliz de hacerlo así. Hoy no está Mariel con nosotros porque le tocó un compromiso, pero nos multiplicamos en dos. Ella adquiere un compromiso, yo adquiero el otro, pero aquí estamos siempre, ella muy pendiente de este grupo, ella está muy contenta de que estamos integrándonos. Y quiero decirles esto, es bien importante lo que acaba de decir Ed. Tu iglesia, si está sana doctrinalmente, debe creer en los cinco ministerios.
Si te dicen, no, esos ya no existen, esos eran en la época de Cristo, ahora ya no. Uy, no es así, ¿verdad? Porque ahí está, yo les leí las escrituras en donde habla que Jesucristo nos dejó esos regalos, esos 5 ministerios. Entonces, no que estén bajo el techo de tu iglesia. Digamos, por ejemplo, mi iglesia en Oxnard, ahí no hay un apóstol manifestado como tal. Yo no sé qué manifestaciones llegará a Dios a dar dentro de nuestro techo llamado iglesia, pero pertenecemos a una red y yo tengo un apóstol sobre mí. O sea, hay un pastor que pastorea a pastores. Ese es el apóstol, nada más que en MI no le llamamos institucionalmente apóstol, sino que se le llama obispo, pero es pura semántica, es un bishop, ¿verdad? Entonces, pero si lo busco, su figura yo la busco dentro de la Biblia, realmente es un apóstol, porque es una persona que su carácter lo requiere un apostolado. Normalmente, les voy a decir, este es un tip, normalmente los apóstoles tienen mucha facilidad para desarrollar y para coordinar a pastores, cosa que no cualquier pastor tiene. O sea, ustedes ponen a un pastor X frente a un grupo de pastores, te dice, vas a gobernar a este grupo de pastores, no cualquiera va a poder, porque son piezas, ¿verdad? Entonces, tiene que ser casi siempre alguien que tenga un espíritu más por ahí, apostólico o profético, porque tiene que ser un carácter muy preparado para poder orientar a los pastores. Entonces, yo funciono en un ministerio en donde están esos ministerios. No he visto todavía, se los confieso, dentro de mi ministerio no he visto manifestación de ministerio profético. Y estoy sediento de eso, yo lo necesito. ¿Por qué? Porque yo he sido impactado por los profetas. O sea, el profeta viene y te dice, mira, yo tengo una palabra para vos, empieza a fluir y te empieza a decir un montón de cosas y dices, ¿y este cómo sabe? Pues que se mueve en el ambiente profético, ¿verdad? Entonces, pero sí hay, ¿cómo se llama? Ministerio apostólico, hay ministerio magisterial. Conozco maestros que no son pastores, que son puros maestros. Conozco muchos pastores dentro del ministerio que son excelentes maestros y excelentes pastores. Conozco evangelistas también. Tengo varios amigos evangelistas, tienen un carácter muy propio, muy inquieto. Lo que no he visto ahorita son profetas y espero en el nombre de Jesús que el Señor levante o me muestre profetas dentro de mi ministerio. Así que tú busca también eso donde tú estás. Adelante, Diego, creo que tenés ahí algo que aportarnos. Tu audio está apagado. Ahí está. Tu cámara. ¿Te fuiste? No te oímos. Se nos fue Diego. Algo estaba desactivado ahí te estábamos oyendo y te estábamos viendo y de repente ya no te oímos ni te vimos. Bueno, interrumpime en cualquier momento si regresa tu audio. A veces pasa que el internet se va donde uno está, ¿verdad? En Guatemala a veces el internet no es tan bueno. Si aquí en Estados Unidos se va cada rato. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Alguna aportación? Bueno, entonces la instrucción que les quiero dar, sí, se le fue acabar la señal y se salió Diego. Les quiero dar la instrucción, mis hermanos. Esta semana, como de aquí a los días que faltan para el sábado, son pocos, ¿verdad? Entonces vamos a estar siempre enviando las lecturas con el tema de hoy para que tenga una coherencia. Y ya el sábado yo arranco con el tema de la honra a la familia pastoral, así se llama el mes. Y ahí vamos a dar temas bien interesantes. Vamos a profundizar sobre el tema del pastorado. Miren, el pastorado no ha sido bien entendido. La gente no entiende. La gente piensa que el pastor a veces es lo que no es y no sabe qué es lo que no sabe qué es. Entonces hay que explicar ciertas cosas. Los pastores tienen que ser entendidos bíblicamente. Tenemos que aprender de eso. Como ovejas necesitamos entender qué esperar de nuestro pastor y qué no esperar. Por ejemplo, les puedo adelantar algo.
no debe haber una relación de dependencia del pastor en cuanto a, si no me dice el pastor las cosas, no me habla Dios. Eso es falso, porque el pastor no es el Espíritu Santo. El pastor es alguien que te empuja hacia el Espíritu Santo, que es diferente. Y tu relación primaria debe ser con Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo, y tu pastor es un guía que Dios mandó para ayudarte, para animarte, pero no para depender de él. Ahí empiezan las cosas a torcerse a veces. Entonces quiero enseñar acerca de todo eso este mes que viene, y van a ver ustedes que va a ser muy bonito. Vamos a caminar juntos las jornadas y vamos a crecer en nuestra fe, en nuestra colaboración a nuestros pastores. Mis hermanos, yo no conozco a sus pastores, pero yo anhelo en mi corazón escuchar que ustedes sean la mejor ayuda de su pastor. Que digan, oye, ay, fulanito, oh, no, este es cañón, este nos empuja a la iglesia. O sea, deberíamos de ser, nosotros como líderes, debemos de ser gente que sobresalga en la iglesia. No necesariamente que tengamos un llamado primario, pero de pronto sí, ¿verdad? Entonces, ya regresaste, Diego, ¿me escuchás? Creo que se te fue la señal, pero ya te veo de nuevo. ¿Nos querías aportar algo por ahí? Para que pusieras tu audio, tu cámara. No, Ahí, ¿me escuchas ahí? hoy sí te oigo, te escucho. Se me trabó todo el teléfono. No hay problema, te escuchamos. Ahora te veo, pero no te escucho. Está apagado tu audio, Diego. Está apagado tu audio. Ya, ahí está, ahí está. Ahora sí. Digo que tal vez está muy heavy lo que quería decir, por eso se me No, chispoteó todo el teléfono. No, no. ¿Qué tal? Gracias, Ed, ahí por lo que me dijiste, pues yo lo tomo de Dios también, igual de ti, papá. Y pues primero Dios va ahí, sí que es él el que le dice a uno qué es lo que tiene que hacer. Yo tenía una duda, yo entré tarde, va, entonces no escuché lo de los apóstoles, ya medio lo comentaste ahorita. ujú, Eh, lo googleé así rápido, va, de qué era el ser apóstol y todo, y que, ajá, eh, que también se les llama obispos, como decís tú, ujú, en algunos lugares. Entonces yo he escuchado mucho esto por amigos que tengo y todo, como bien, yo he tratado de entenderlos, ponete a la iglesia católica, ponete, y también a la ortodoxa, que he estado como tratando de entender sus orígenes, etcétera, y miro que para ellos es muy importante este tema, el de la sucesión apostólica, que le dicen ellos, que ellos pueden deitear de aquí al pasado, como que de dónde vienen todas las iglesias hasta los apóstoles, ¿va? ujú. Entonces yo solo tenía esa duda, ¿va? Digamos, en cuanto al apóstol, si realmente el, es una cuestión de fundar, de poner, de fundar iglesias y de también si tienen esa potestad de como de poner líderes, por así decirlo, así como decir, porque eso es lo que leí, por lo menos de lo que me salió ahorita, que Sí. es como tener una autoridad espiritual, de decir, mira, yo siento que es un llamado, un respaldo espiritual. Y nada, solo me surgió esta duda porque me parece un papel, un rol muy importante y que todavía, personalmente, todavía no logro diferenciarlo tanto, ponete, o sea, ¿en qué se diferencia bien de un profeta, ponete, que da cosas, o de un evangelista que es el que, yo sé que son diferentes, ves, que comparte, pero ¿qué hace al apóstol? El apóstol, yo sé que entré tarde, pero es una duda que me surgió. Ok, bueno, yo voy a tratar de comprimir. De todos modos, te invito a que oigas el video. Afortunadamente está siendo grabado esto y ahí va a quedar colgado para que lo escuches al principio y no te lo perdas. Pero hay una diferencia brutal entre cada ministerio. Tenés que estudiarlo cada uno, pero en el caso del apóstol, queda muy perfecto que sea su símbolo. Esto es algo arbitrario, no vas a pedir el versículo, ¿verdad? Pero el pulgar como símbolo en la mano, digamos, del apóstol. ¿Por qué? Porque este tiene relación con todos, tiene relación con todos los dedos.
Entonces, el apóstol normalmente es de mucho liderazgo. Si vos pones un apóstol a la par de un profeta, a la par de un maestro, pastor, evangelista, casi siempre, casi siempre los apóstoles son personas que cuando hablan todo el mundo se calla en la habitación donde están. Son líderes muy fuertes, son muy marcados, aunque ellos no quieran. Son gente que tiene, diste en el blanco, tiene mucha facilidad de tener liderazgo sobre líderes. Es una persona que naturalmente está mandando, no mandando, sino coordinando a líderes, ¿verdad? Acuérdate que la iglesia no es empresa, ¿verdad? La iglesia es un servicio por amor, ¿verdad? Entonces no podemos decir mandar, uno no manda a la gente, uno sirve a la gente, pero si tiene uno una autoridad y dice hay que hacer tal cosa y sí se espera obediencia, pero es voluntaria, ¿verdad? Todo es así, hay que tener bien claro eso. El apóstol tiene una facilidad para levantar, para movilizar a profetas, a evangelistas, a maestros, a pastores. Casi siempre se cumple. En el caso el caso del profeta, la diferencia es que el profeta es más itinerante, es mucho más corporativo el apóstol. El apóstol, digamos, abre el camino y de repente se asienta en un lugar y desde ahí opera. Por ejemplo, Pablo es un apóstol, el apóstol Pablo. Pablo desde la cárcel, imagínate qué liderazgo. En la cárcel, engrilletado, fregado, y desde ahí mandando cartas a los Efesios, cartas a los Corintios, cartas a Timoteo. O sea, su liderazgo era inevitable, pues su liderazgo era un liderazgo muy intelectual y muy espiritual, de mucha revelación. Entonces cada apóstol tiene un carácter diferente, no podemos estereotipar, pero lo que sí es el liderazgo sí es uno de sus rasgos. Mientras que un profeta, por ejemplo, puede ser que no sea tan corporativo, que el profeta sea una persona más itinerante, va y viene, nadie sabe dónde está, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, son un poco más, con todo respeto, son un poco más locos, pues, son gente como que activan al cuerpo de Cristo por todas partes y no se dependen mucho de ellos. Yo no he visto muchos profetas así asentados en un lugar y desde ahí están coordinando a todos. No he visto mucho eso. He visto a los profetas llegar e irse, llegar e irse. Eso es bien característico. Entonces son muy distintos, tienen funciones muy distintas. Tal vez dirías que el apóstol brinda cierta o bastante estructura, por lo que entiendo, ¿no? Sí, Ok, sí, sí, ok. sí. De hecho, ahí lo decía la enseñanza, ¿verdad? Son enviados a fundar. Ellos abren brecha donde no hay nada, donde ahí son comenzadores, son iniciadores, ¿verdad? Por eso es que el apostolado como herencia, eso no es bíblico. O sea, yo soy apóstol y como ya estoy viejito, entonces le voy a heredar el apostolado a mi hijo y que se quede con todas las iglesias. Eso no es así. Eso no se puede, eso no es heredable, eso es un llamado personal, ¿verdad? De carácter. Si eso vemos por ahí, que Dios ayude al que va a quedar en el lugar de un apóstol, que son unos zapatos muy grandes de llenar, ¿verdad? Pero también quiero hacer esta advertencia. Hay mucha manipulación hoy en día acerca del apostolado, ¿verdad? Se confunde con un CEO de una super iglesia. Y eso no es así, hermanos. Yo les acabo de contar el tema del apóstol por el que yo lloré, pues, ¿verdad? Es un fundador de iglesias ya muriendo, ancianito, en una su camita y quedó sin nada de plata y ya, pues, no es eso, no es que esa sea la imagen, pero él fue un fundador de muchas iglesias, de una red de iglesias, y él no se sirvió de la iglesia, o sea, él murió con pocos recursos. Entonces no confundamos, ¿verdad? Yo no quisiera jamás confundir eso. En el ministerio donde estoy, miren, mis hermanos, tienen una forma bien fácil de que la gente no se encumbre en el liderazgo. Cada ciertos años los remueven, tienen que poner a otro. Entonces, el obispo con el cual yo entré, al cual le tengo mucho cariño, ya no está ahorita. ¿Sí? Ahora él está encargado de su iglesia, de abrir unas iglesias en México, pero ya no es el obispo principal. Ahora está otro. Entonces, ahí se curan en salud de no encumbrarse, ¿verdad? De no volverse super mega apóstoles, dueños
de las congregaciones, ¿verdad? Ahí estamos, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo le pido a Gerardo que nos guíe en una oración final y con eso vamos a quedar despedidos. Adelante. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias en esta noche, te damos gracias por tu palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, Señor. Tú eres palabra viva, por tu palabra fueron creadas todas las cosas, Señor. De la nada todo fue hecho, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque la enseñanza de hoy sigue vigente, Señor. Aunque a veces nosotros no querramos ver las cosas, Señor, como está escrito, a veces no querramos creer, o otros, Señor, u otros que quieran venir a torcer, Señor, la palabra, Señor. Hoy nos aferramos a ella y queremos aprender de ella. Queremos honrarte a ti, Señor, eh, eh, reconociendo, Señor, a los ministerios que tú has dejado. Gracias, Señor, porque si no podemos honrar, Señor, a los hombres que vemos, Señor, la honra, pues, que les pertenece hasta donde tú, Señor, lo dicta, Señor. ¿Cómo podremos honrar al que no vemos, al invisible? Padre, te damos gracias, te pedimos, Señor, que tu palabra, que esta serie, Señor, venga a transformar nuestras vidas, nuestro entendimiento, y que recibamos, Señor, ese entendimiento correcto de cómo son los ministerios, Señor, cómo es el ministerio en la iglesia, Señor. Y gracias por la vida de Mario y Mariel, por la obra que ellos están haciendo. Gracias por cada familia aquí representada, Señor, que este miércoles nos hemos conectado. Te pedimos por las necesidades de cada familia. Te pedimos por la salud, Señor, que cualquiera pueda estar necesitando. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de poder, Señor, sobre cualquier cuerpo enfermo, y te pedimos por un milagro, Señor, y también todo aquel que necesita un milagro financiero, un milagro en su corazón, en su mente, Señor, de cualquier tipo. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor, y eh, 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 seas oportuno en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un abrazo para todos. Gracias, Gerardo. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Un abrazote. Bendiciones a todos. Se cuidan. Buenas noches.